Comunicación con el director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez, que nos va a comentar un poco la situación que estamos viviendo en nuestro municipio. Comenzamos el programa hablando un poco de esto, del fin de semana tan polémico, si se quiere, que tuvimos. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias por el tiempo. Antes de comenzar a hablar, quiero compartir el parte oficial del municipio que fue publicado en horas de la tarde el día de ayer, con 31 casos activos, un caso positivo el día de ayer, 15 de noviembre, que es contacto estrecho con un paciente que fue derivado del hospital de campaña, y contamos con 3 pacientes derivados justamente en el hospital de campaña. ¿Nos podrías Sí, explicar un poco todas estas noticias nuevas que tuvimos el fin de semana? sí, ahora tenemos 32, Ajá. porque a última hora de la noche de ayer tuvimos un positivo más, una paciente positiva más, y, y bueno, esos son los números que tenemos hasta hoy. Hoy estaríamos dando de alta a 2 personas, alta epidemiológica, porque han cumplido con el tiempo correspondiente. Que eso venían de la semana anterior. Sí. Por lo tanto, de ser así, bueno, eh, siempre lo dije el otro día y lo voy a seguir diciendo, siempre que damos de alta a pacientes positivos, para nosotros es una batalla ganada, ¿no? El COVID, realmente siempre que pasa esto, uno se alegra en general, ¿no? Sí. Eh, Porque como recién lo decía, enviamos 3 pacientes al hospital de campaña, que eran pacientes que necesitaban internación. Por lo tanto, como saben, todo paciente positivo COVID que necesita internación tiene que ir al hospital de campaña, no importa la patología que tenga. Obviamente muchos van por patología respiratoria inherente al COVID, pero si tiene alguna otra patología que no tenga que ver con un cuadro respiratorio, pero es COVID positivo, igual tiene que ir al hospital de campaña. Claro. En ese sentido, el resto de los pacientes positivos están en buen estado de salud, se lo está controlando vía telefónica. Hasta ahora esas son las cuestiones que estamos teniendo. Hay una paciente de, de tercera edad que no, que rechazó la internación o rechazó el tratamiento que nosotros les ofrecemos. Esa paciente, una paciente de mucha edad que está en la casa. Bueno, igual se la sigue controlando vía telefónica, eh, para ver la evolución. Lo que sí tiene que entender la población en general es que nosotros no podemos tener pacientes internados COVID en Goya, ni en los privados, ni en las instituciones privadas, ni tampoco en el hospital. Solamente es un ratito, o un tiempo hasta que uno define si es positivo o no ese paciente, pero después sí o sí tiene que ir al hospital de campaña. Claro que es una realidad Eh, que se presentó desde el primer día. Yo recuerdo en la sí, sí, inauguración de Sala COVID que ya se explicó, digamos, la función que va a tener eso para el municipio y cómo se va a proceder respecto al protocolo provincial con personas que necesiten la internación. sí, sí, así es. Inclusive tanto las instituciones privadas que hoy están activas trabajando en Goya saben que no pueden tener ningún paciente COVID positivo en sus instituciones. Obviamente que si por ahí hoy ellos ya están haciendo hisopados dentro de las instituciones para definir si algún paciente es o no positivo, pero una vez que sale positivo, se lo envía a sala COVID y de ahí al hospital de campaña, ¿no? Claro, Raúl, antes de comenzar a hablar un poco lo que fue este fin de semana, más que nada para ustedes como personal de salud, tengo Sí, acá en pantalla el parte oficial de la situación epidemiológica a nivel provincial y figura que Goya, evidentemente en las últimas 24 horas, tuvo 2 casos nuevos y en total suman 30 en la localidad. ¿Esto tiene que ver con estos 2 pacientes que nos comentabas sí, antes? sí, así es, Genial. así es. Era un poco para Eh, aclarar. Sí, la realidad es la siguiente, o sea, Corrientes,
arma el parte oficial en base a los datos que nosotros les enviamos todo el tiempo. Sí. Muchas veces hay datos, el parte oficial se hace todos los días a las 10 de la mañana. Sí, sí. Entonces, muchas veces si hay un dato que nosotros lo enviamos a posteriores de ese horario, queda y se carga para el otro día. Pero nosotros, como Hospital de Goya, lo informamos en el momento. Siempre le venimos informando a la población en el momento que tenemos los datos. Entonces, por ahí yo digo 32 y Corriente dice 30, pero yo hice la aclaración de que había 2 que salían de alta y Sí. esos son los que nos restaron hoy. Ah, claro, exacto. Bueno, ahora sí, comenzando un poco con el tema fin de semana, ¿nos podrías comentar qué fue lo que sucedió realmente el fin de semana con todos estos casos, con gente que por ahí no cumplió la cuarentena, distintas situaciones que los fuimos viendo, como siempre decimos, entre rumores, esos famosos grupos de WhatsApp, lo cual generó bastante polémica también a nivel social, si se quiere? ¿Nos podrías comentar lo que vivieron ustedes? Ocurrieron algunas cosas. En principio, es cierto, hay una persona que rompió la cuarentena, fue denunciada, le llegó la policía en el lugar de trabajo que estaba trabajando, y se le inició una causa penal. Hay decretos, hay leyes, todo donde eso va a correr por la justicia. Sí. Y cada uno tiene que ser responsable de sus actos y punto. Eso ya no está en discusión, porque por ahí se cree o se quiere, como se quiso dejar planteado como que hay gente que tiene coronita en esta situación y no es así. Esa persona está con una causa iniciada. La iniciaron de oficio la policía porque le llevaron a ese lugar donde estaba y punto. Es más, lo llevaron en patrullero a hacerle la causa que correspondía. Por otro lado, hubo una filtración de unas listas que en realidad no sabemos de dónde salió, porque nosotros le hemos dado un tratamiento a la información desde el primer día hasta hoy y seguimos haciéndolo de una manera que no es información pública, es una información que la manejamos nosotros como hospital, pero también lo maneja, hay un sector del municipio que lo maneja junto con un sector de la policía de la provincia que manejan los mismos listados que nosotros cuando nosotros tenemos que mandar a hacer controles a los domicilios. Eso también se está investigando y vamos a hacer hoy, hayamos tomado la decisión con el comité de crisis que nos comunicamos vía WhatsApp en el grupo para hacer la denuncia correspondiente, para deslindar la responsabilidad de quien corresponda que se le haya filtrado ese tipo de cuestión, porque nunca ocurrió eso y es la primera vez que nos ocurre en todo este tiempo que se filtra algún nombre así escrito, con lista, con todo, ¿no? Claro. En ese sentido, hoy iba a haber un grupo de abogados que se iba a poner a trabajar para hacer la denuncia que corresponda por parte del comité de crisis. Y después, por supuesto, a ver, hay mucha gente que por ahí quizás ha hecho todas las cosas como corresponden y claro, cuando ve que hay un grupo de personas que no lo hace y estamos en la situación hoy con esa cantidad de casos, reacciona de buena manera. Yo creo que lo he dicho en varias oportunidades estos últimos días, yo creo que toda esa energía hay que canalizarla hacia algo positivo y salir y reponerse entre todos de esta situación que estamos viviendo y que cada uno se haga cargo de lo que hace, ¿sí? Y el comportamiento de cada persona, y bueno, cada uno juzgará de la manera que quiera. Nosotros, yo lo dije el otro día, me parecía que tener responsabilidad, un sinnúmero de situaciones que se dieron estos días, que nos ha llevado a esto hoy, pero ya está. O sea, no podemos seguir llevándolo a la plaza pública, ¿viste? A la persona. Y dando vuelta en el asunto, sin dudas. Comentanos un poco, Raúl, hablando sobre el mismo tema claramente, ¿qué protocolo, qué medidas se están tomando, si nos podrías comentar, con estos pacientes positivos?
En principio, todos los pacientes positivos COVID, no de ahora, sino de siempre, nosotros, una vez que se hace el diagnóstico de positivo de COVID, se lo aísla en su domicilio junto con todos los convivientes, excepto que por ahí tenga un espacio donde pueda estar aislado de otra manera, y a partir de ahí se le hace seguimiento telefónico y está todo el tiempo se está haciendo el seguimiento de la sintomatología que pudiera o no tener esa persona. Si esa persona tuviera algún síntoma que merezca que nosotros lo veamos, se lo traslada al hospital. Si hace falta, quedar internado o va a sala COVID hasta que hacemos la derivación a la ciudad capital. Si no pasa eso, el paciente transcurre el tiempo de la cuarentena obligatoria que tiene epidemiológicamente hasta que se le da el alta. Claro. Así se hace con todos, inclusive con la gente que por ahí no es positiva o es contacto, pero no se le hace hisopado, excepto que tenga síntomas. Se hace exactamente de la misma manera, se hace un seguimiento telefónico. Eso te iba a consultar respecto a los posibles sospechosos, posibles contactos estrechos, si lo queremos decir de alguna forma, porque sí, sabemos que el fin de semana, tras los primeros positivos, hubo mucha gente que dijo, bueno, yo creo que tuve contacto, creo que estuve en una juntada, si se quiere, una reunión social. ¿Cómo sé si soy sospechoso o no? ¿Cómo se procede en esos casos? En este caso, cuando nosotros detectamos un paciente positivo, desde el momento que lo detectamos o desde el momento que tiene sintomatología, de ahí para atrás, 48 horas antes, se le pide que haga una lista de contactos y a partir de ahí se empieza a trabajar con cada uno de los contactos. Lo primero que se hace se los aísla a todos los contactos de ese paciente positivo y a partir de ahí se empieza a investigar si alguien está con sintomatología respiratoria o sintomatología de COVID, que por ahí muchos tienen pérdida del gusto y del olfato, o sí, algunos pueden tener diarrea o fiebre, y si tiene sintomatología se lo hisopa. Si no tiene sintomatología, no se lo hisopa. Es diferente el tratamiento que se está hoy en Corrientes Capital, sí, que es diferente. ¿Por qué? Porque Corrientes Capital tiene circulación viral comunitaria, cosa que en Goya todavía no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Corrientes? Tiene 30 puntos de hisopado en toda la ciudad capital, porque ellos perdieron la trazabilidad en algún momento, entonces están tratando de retomar esa trazabilidad. Por eso salieron a hacer testeos masivos en toda la ciudad, pero estamos hablando de una ciudad que tiene casi 400.000 personas. Claro, sí, sin duda. En este caso de Goya, ¿por qué no se hace de esa manera? Porque no es necesario que se haga, porque tenemos la trazabilidad de cada uno de los casos que tenemos en Goya hasta ahora. Si en algún momento llegaríamos o llegamos a perder la trazabilidad de algún caso, se lo vamos a decir a toda la población, como le hemos venido diciendo desde el primer día, y ahí podemos actuar de otra manera. Claro. Pero en este momento, lo que el protocolo epidemiológico de la provincia y que también baja de la nación es el que te estoy contando. Solamente se hisopa a los pacientes sintomáticos y a los contactos estrechos que tengan sintomatología. Si no, no se lo hisopa. Aparte el hisopado solamente, si uno está en buen estado de salud o no tiene síntomas, el hisopado es solamente a fines de un screening nada más, sí, para saber si sí o si no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a la población? Que se queden tranquilos, que nos llamen, que se saquen las dudas como corresponde. Hay gente que está detrás de los teléfonos todo el tiempo preocupándose por cada uno de ellos, y en ese sentido lo que nosotros no podemos hacer es entrar en pánico y tener el volumen que hemos tenido de hisopado esta última semana, cargarle al equipo de salud por las dudas, alguna cuestión de esa. ¿De cuántos hisopados estamos hablando aproximadamente, doctor? Yo creo que no tengo el número exacto, pero habremos sobrepasado los 200 hisopados esta semana seguro, porque hay muchos hisopados que hicimos test rápido acá en Goya
y decidimos nosotros acá en Goya, definimos el diagnóstico acá, y hay un cierto porcentaje que hicimos PCR y enviamos a la ciudad de Corrientes, Claro. que todavía tenemos algunos en espera de resultados, ¿no? Raúl, te voy a hacer la pregunta que te hago creo que cada vez que estamos en comunicación. ¿Hay alguna posibilidad desde el Comité de Crisis, claramente, y el municipio, de llevar a cabo algún tipo de restricción o de vuelta de fase teniendo en cuenta el panorama? Sí, por supuesto, siempre lo charlamos y siempre está en las discusiones sobre la mesa. En general siempre yo lo charlo más que nada con el intendente. Sí. El día que yo pierda el día que nosotros como equipo de salud le perdamos la trazabilidad a un caso o a una situación como la de ahora, obviamente que vamos a pedir retroceder de fase. Pero si no lo hacemos es porque no es necesario. Y la gente tiene que confiar en lo que nosotros estamos haciendo desde hace más de, no sé cuántos días ya llevamos, pero de hace muchos meses. Muchos. Entonces, si nosotros no le pedimos restringir ninguna actividad económica o ninguna actividad desde el punto de vista recreativo o deportivo, es porque creemos que no hace falta y por ahí el problema es que muchas veces cuando uno retrocede de fase, le estamos llevando inconveniente a gente que por ahí tiene algún pequeño emprendimiento y que hoy está sobreviviendo económicamente de alguna manera, y después hay algún grupo de gente que hace lo que nos llevó a estar como ahora. Entonces lo único que hicimos fue afectarle a una cierta población y otra hizo lo que quiso. Exacto. Entonces hay que aprender a convivir con el virus y hay que aprender a cuidarse. Es el único arma que tenemos cada uno de nosotros, porque hay muchísima gente que es independiente, muchísima gente que se levanta todos los días a abrir su negocio para ganarse un mango y nosotros no podemos afectar esas personas por un grupo minúsculo de la población. Entonces tenemos que ser coherentes, tenemos que ser serios, tenemos que ser respetuosos de la gente que cumple, ¿no? Por último, doctor, como para cerrar un poco el tema, en cierto momento la entrevista lo dijo, pero me gustaría volver sobre el tema. ¿Qué mensaje tiene en este momento para la sociedad goyana en general? En principio, que todas las broncas que por ahí pueden haber tenido estos días, que la transformen en una energía positiva y que no permitamos que esta situación nos supere, ¿sí? Porque en realidad yo creo que nos merecemos todos salir de esta situación de la mejor manera, todos unidos y cuidándonos más todavía para poder demostrar que todavía somos una población responsable y que podemos superar esto. Y después lo más importante es seguir cuidándose, que estamos conviviendo hoy con el virus y que la única manera de convivir y andar bien es el buen uso del barbijo, el distanciamiento social, el juntarnos con la gente que nosotros estamos seguros de que pueden hacer las cosas bien igual que nosotros, el uso del alcohol y el lavado de manos. Eso es lo único que tenemos hasta ahora, que por ahí nos falta mucho para la vacuna, pero todavía falta y hay que hacer el esfuerzo final. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y más que nada por las aclaraciones que en este momento son tan importantes. Que tenga buen día, muchas gracias. Gracias, igualmente. Escuchábamos entonces palabras de nuestro director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez, que nos comentaba un poco acerca de esta situación que yo realmente no lo